Apúntate al curso superior online de seguridad informática y hacking de sistemas impartido por la Universidad Rey Juan Carlos y Prosultin. Puedes informarte en esta dirección de correo: seguridadinformática@prosultin.es. Te la repito: seguridadinformática@prosultin.es. No te olvides de informarte. El mejor curso de seguridad y hacking que podrás encontrar online. Mierda. Hasta luego. Y de vuelta en Mundo Hacker, programa 6323. Yo no soy Antonio Ramos, soy el hijo de Antonio Ramos, después de estar 30 años con vosotros. Bueno, hemos vuelto, gracias por vuestra paciencia, hemos estado preparando algo interesante de A Black Hat, que estuvo nuestro compañero Yago Hamsen, invitado de reportero en ella. Espero que lo veáis en la última sección del programa. Y el tema que traemos hoy es bastante interesante, que para nosotros pensábamos que todo el mundo debe saber, y es la criptografía, el cifrado de datos, etcétera. Y qué mejor que eso, tener a colaboradores habituales como de costumbre. Rubén Martínez, con nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy alias Anonymous. Rubén, muy bien. Con nosotros Jean Paul de vuelta, de que ha estado fuera una temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Y, cómo no, en este caso, ¿quién mejor que Deathmaster, Ramiro, de invitado de nuevo? Hola, hola a todos otra vez. Sí, como sabéis, Ramiro es esa persona que hacía en Hack4Crack las delicias de estas revistas con las que pasamos nuestras infancias y nuestra adolescencia. Yo no recuerdo escribir esa. Joder, ¿quién ha metido las revistas porno entre las de Hack4Crack? Aquí tenemos distintos talleres criptográficos que Ramiro escribió. Y bueno, lo que debo definir es, ¿qué es la criptografía? Y qué mejor, Ramiro, estaba para ti. Pues la criptografía, digamos, es un arte o ciencia que se encarga de, digamos, ocultar o dificultar la lectura de los mensajes. Forma parte, junto al criptoanálisis, de lo que conocemos como criptología, que es un campo que abarca, digamos, las dos vertientes. Criptografía, que se encarga de ocultar, digamos, el acceso a la información, de dificultar el acceso a la información, y criptoanálisis, que se encarga de acceder de forma ilegítima a información que ha sido cifrada. Vale. No queremos que nuestras esposas sepan de nuestras amigas. Aventuras amorosas. Claro, entonces lo ciframos, eso estamos diciendo. Utilizamos Sí, es uso criptografía. más extendido, ese, sí. Bien, entonces tenemos que criptografía, pues es eso, podemos decir que es una ciencia, ¿no?, que utiliza los métodos lingüísticos para hacer inteligible un texto claro ante intrusos como nuestra esposa, o personas que digamos que no los lean, ¿no? Rubén, ¿quieres aportar algo? Te ves un poco pálido, Rubén. Sí, es que la verdad es que esta careta me fastidia un poco. Bien, pues estamos en criptografía y sí sería importante saber que muchas veces confundimos el codificar con cifrar o encriptar. Encriptar no, eso no, Sí, no lo digáis. Eso no me claro gusta. en este programa, Sí, que sí, no sí. es encriptar. Cada vez que favor, dices no. encriptar, ¿mueren Sí. cuántos gatos? Cada vez que dices encriptar, Dios mata a un gatito. Y los Encriptar, gatitos son encriptar, como las encriptar, direcciones encriptar, IP versión encriptar, 4 encriptar. que se acaban, ¿sabes? O sea, que no hay más. nos estamos quedando sin gatos. Sí, sí, sí. Y es culpa de Encriptar. Es culpa de Jean Paul. Vale. Codificar. Entonces, ¿qué entenderíamos cuando hablamos de codificar? Bueno, Codificar, la diferencia entre codificar y cifrar, codificar simplemente es expresar una misma información de una forma distinta. No estás ocultando o dificultando el acceso a la información. Formas de codificación puede ser simplemente distintos lenguajes, lenguaje natural, inglés, castellano, francés, o hablando ya en jerga informática, codificación ASCII, Unicode, Base base 64, 64, pero realmente ahí siempre se está transformando la información de la misma forma, Claro. y esa transformación es la transformación de codificación. Se habla en código, se dice algo, Exacto. pero se entiende otra cosa. Vale, Quiero bueno, echar un polvo. ejemplo- un No ejem- es que quiera echar un polvo. Realmente es un error muy común y se ve mucho en televisión, en películas, series, que dicen, está en código, está codificado. Bueno, Está codificado, ¿no? es un error romper. muy común. Si tienes 24 segundos y una tía de rodillas para, para romper Está la cara. codificado, se puede leer de otra manera. Está cifrado, es que no se puede leer. Vale. ¿Quieres aportar algo, Rubén? bueno, digamos que el hecho de codificar, un ejemplo claro podría ser de hola en español, que sería, y hello en inglés, ¿vale? Digamos que fonéticamente y sintácticamente y morfológicamente son completamente distintos, pero el significado es lo mismo, ¿vale? ¿Y no sería más fácil el ejemplo que en el número 27 de Hack4Crack Original aparece donde mamá en minúscula, mamá en mayúscula? También. Una manera de codificar. Me suena ese ejemplo. Bien, y cifrar
Cifrar, porque ya hemos acabado con codificar. Cifrar lo que hacemos es aplicarle, aparte de un algoritmo, una clave, ¿vale? Y el paso es el siguiente. Tenemos un texto plano o texto en claro, y ese texto lo que vamos es aplicarle un algoritmo y una clave, que lo que vamos a sacar de ahí va a ser un texto cifrado o un criptograma, también conocido. El Rubén viene bien preparado. Sí, sí, Jean-Paul. Sí, hoy día viene bastante inteligente, Rubén. Aparece un concepto muy importante que es la clave. Sí. La clave es el corazón, podemos decir, del cifrado, ¿no? Sí. ¿Qué aporta en este caso la clave? Que podemos utilizar un algoritmo. Pues la cosa está en que cuando nosotros queremos cifrar, nosotros aplicamos unas transformaciones de cifrado y ocultamos, digamos, el mensaje. Pero claro, luego eso lo queremos recuperar. Entonces, tanto el proceso de transformación en el sentido de cifrado como en el sentido de descifrado tienen que ser procesos que funcionen de una manera explícita, una manera unívoca y que seamos capaces de recuperarlos. Entonces, claro, un proceso de transformación unívoco, pues entra el concepto de algoritmo. Es un algoritmo de cifrado. Pero un algoritmo, por su propia definición, debe ser algo unívoco que siempre funcione igual. Es igual. Misma entrada, misma salida, misma entrada aplicada al mismo proceso, obtenemos una misma salida. Como no es conveniente hacer eso porque queremos que la salida no sea siempre igual, para que varíe hay que variar la entrada, porque el proceso no puede variar. Con lo cual, ahí es donde está la clave. Hay dos entradas. Yo tengo un secreto. ¡No es Rubén! Anda, nos tenía engañado. ¡Nos has engañado! Creo que descifró su cara. Sí. Jesús está... Lo tengo encerrado en el maletero de mi coche. Nos habías engañado a todos, Rubén. Jesús. ¿Lo habéis pensado? ¿Creíais que era Rubén? Yo te lo juro, 100%. Pero si esto está pixelado, ¿cómo te lo puedes creer? Porque ahí después hablaremos al final de escenografía, por eso hemos traído la Yo fotografía. pensaba que estaba lento. Bien, pues en este cifrado que... Entonces estamos diciendo que lo que estamos hablando en la clave es que yo tengo un secreto, utilizo este secreto para cifrar un mensaje, y si luego quiero compartir este secreto o ese mensaje oculto con otra persona, yo debo compartir mi secreto con esa otra persona. Luego él aplica el secreto y ve el mensaje oculto. Criptografía simétrica. Claro, ahí es la manera en la que se en otro punto. La manera en la que se comparten esos secretos chungo a veces. no siempre deben compartirse. O sea, depende de la técnica. Es una práctica normal, sí. O sea, yo cifro lo más normal, agarro WinZip o WinRAR, ¿no? Claro. Lo empaqueto todo, le ponemos una contraseña, lo enviamos por correo y le decimos en el correo, oye, la contraseña es tal para abrir la... Sí, eso tiene pero aquí es donde nacen en verdad dos conceptos, lo que es la criptografía simétrica, que viene a ser lo que estamos hablando ahora, que existe una clave única y el problema del traspaso de esa clave y el secreto compartido, y la criptografía asimétrica, ¿no? Entonces, ¿qué sería la criptografía asimétrica? Pues a diferencia de la criptografía simétrica, donde tenemos el problema del secreto precompartido, que es cómo intercambio la clave que utilizo para proteger el mensaje, es lo que decía Jean-Paul, necesito traspasar el secreto, ¿cómo le paso ese secreto? Cifrado. Bueno, entras un poco en la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, en los años 70 surge la criptografía asimétrica, en la cual ya no existe un secreto único para cifrar el mensaje, no es una misma clave para cifrar y descifrar. Ahora entra el concepto de la pareja de claves. Existen dos claves complementarias, compatibles, y una se utiliza en un sentido y otra en otro. De forma que cuando yo tengo dos claves, una decido que es mi clave pública y otra es mi clave privada. Mi clave pública se la doy a todo el mundo, no hay ningún problema. Mi clave privada solo la conozco yo, está protegida. Vale. De forma que cuando alguien quiere enviarme información cifrada, solo tiene que coger mi clave pública, que la tiene todo el mundo, es accesible, cifrar la información con esa clave, yo lo recibo y la descifro con mi clave privada. Oye, se nota que el Ramiro sabe un montón, ¿eh? Entonces, ¿cómo la clave pública es aquella que nos permite cifrar, y con la clave privada es la única que podemos descifrar nuestros mails que han sido cifrados con nuestra clave pública? Por eso es importante a veces ponerle a nuestra clave privada una passfree, para que si alguien alguna vez, y guardarla en un buen sitio, claro, también, porque si alguien alguna vez nos consigue nuestra clave privada y esa clave privada no tiene una contraseña, la puede utilizar para descifrar todos los correos que están cifrados con nuestra clave pública. De hecho, en PGP, una de las opciones que te da es proteger lo que tú decides que es la clave privada por una password. Bueno, de hecho en PGP es obligatorio. Sí. En sistemas como RSA, en certificados SSL, muchas veces no se utiliza porque se supone que el certificado ya está en un sitio seguro, pero en sistemas como en PGP, la clave privada está a su vez cifrada.
de forma simétrica y protegida por una clave que es el passphrase. Vale, que puede ser 1, 2, 3. Entonces, El problema, Claro. por poder, puede. Otra cosa es que deba. Vale. La historia es que a mí me gusta siempre utilizar un símil, lo he dicho muchas veces, que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. No sirve de nada una clave RSA de 4096 bits si la contraseña es 1, 2, 3, 4. De hecho, es muy complicado. De hecho, hay un ejemplo típico de eso. No sirve de nada RSA de 4096 bits si luego a la hora de comparar las firmas digitales se utiliza una comparación de cadenas. Hola, Sí, Nintendo. vamos. Que se podría decir que la seguridad hay que aplicársela a la clave y no al algoritmo, ¿vale? Vale. Pues hemos visto que tenemos el concepto de claves, la pública privada, que la que permite cifrar y la que permite descifrar, y que la privada debe estar bien guardada y además protegida por un passphrase consistente, robusto. Eso es lo que es claves asimétricas, Asimétricas. pero en simétricas estaríamos hablando de una sola clave, ¿vale? Para cifrar y para descifrar. Una password. Entonces, Era sí. el ejemplo que yo decía, Sí. de enviar algo con contraseña en De el hecho, claro, alerta. y en simétrica- ahí estás en riesgo de que tienes que utilizar un canal seguro para poder enviar esa clave, porque si la interceptan, pueden llegar a manipular los Bueno, mensajes. Lo más normal es que mucha gente sabe la misma clave. No es como que yo consigo la clave por una página Claro, y no se porno, la la dan a- comparto con todos y de repente cierran Sí. mi cuenta. Veo Está cierta claro. fijación con el tema. Cierta fijación con el porno, ¿sabes? Bien. Entonces, hemos conocido la clave pública privada y tal. ¿Qué algoritmos utiliza el cifrado asimétrico? Asimétrico. En asimétrico encontramos hoy en día principalmente dos. Tenemos por un lado el algoritmo del Gamal, que digamos es la compleción del sistema de intercambio de claves de Diffie-Hellman, que fue digamos el pionero, y por otro lado tenemos el algoritmo RSA, que viene de Rives, Samir, Adelman. Son los nombres de los tres matemáticos que crearon este sistema. Vale, y con eso, esos son los que vamos a utilizar a la hora de generar nuestras claves. Exacto, No- nuestra nos, pareja de no- claves. nos pide, utilízame o RSA o el DHDSS, ¿no? Vale. Sí. Y para avanzar, entonces, cuando nosotros ciframos correos y utilizamos la criptografía, en verdad es una mezcla de las dos cosas, de la criptografía asimétrica y simétrica. ¿Y por qué lo es? Lo es porque Esto interesa. ahí es donde entra la base de cómo funciona cada algoritmo. Los algoritmos simétricos que se utilizan hoy en día, como puede ser DES, bueno, DES hoy en día ya no, triple DES, menos también, Tufis. AES, Tufis, todos estos se basan en operaciones matemáticas muy simples. O no matemáticas, operaciones como transposiciones, permutaciones, sumas, restas, XOR, operaciones lógicas. Computacionalmente son rápidos. Sí, son muy rápidas porque están implementadas en el repertorio de instrucciones de cualquier ordenador desde hace muchísimos años, requieren muy poco espacio de memoria, un par de registros para hacer la operación y fuera. Sin embargo, la criptografía asimétrica se basa en problemas matemáticos muy complejos. En el caso de RSA se basa en el problema de la factorización de los números enteros, y en el caso del Gamal se basa en el problema de del logaritmo discreto, que se conoce. Esto es para rayarte este tema, Sí, ¿eh? bastante. Espero que Es matemáticamente complejo. espero que nos des unas diapositivas para poner según vamos hablando Sí, y que la sí. gente pueda comprenderlo bien, Sí, ¿no? sí, sí, yo os las daré. Luego vosotros las ponéis cada una en un sitio que no es y así les troleáis un poco. Pues y ahora sí vamos a ver cómo funciona cuando ciframos el mail. Aparece una cosa, es decir, vamos a utilizar asimétrico y simétrico simultáneamente. Aparece una cosa que se llama, que es la clave temporal, ¿no? Vale, que- eso es una clave de sesión que se va a generar automáticamente. este Se genera, muchacho, es un random que se genera con los movimientos del ratón y del teclado. Digamos que PGP funciona de la siguiente manera. Lo primero que va a hacernos es, nos va a comprimir el mensaje, luego va a generar la clave de sesión. Sobre esa clave de sesión se va a cifrar con la clave pública del que va a recibir el mensaje y se va a enviar el mensaje. O sea, la clave de sesión es sobre la cual utilizamos criptografía asimétrica. No, simétrica. Sí, no, a ver, quiero decir, el que se mensaje completo, cifra lo de tanto esto. en PGP como en SSL, como en cualquier sistema de estos, se genera una clave de usar y tirar, que la puedes llamar como quieras. En el caso de PGP, pues aleatoria. En el caso de SSL se genera, digamos, compartiendo información aleatoria de cliente y servidor, pero al final tienes una clave temporal que se genera en un momento dado del tiempo y luego se tira. Vale. Se cifra el mensaje completo con esa clave temporal, usando criptografía asimétrica, que es simple y Simétrica, rápida, ajá. y luego esa clave se cifra con criptografía asimétrica. Asimétrica, De eso forma es lo que que refería. minimizas el tamaño que hay que cifrar usando métodos complejos y costosos,
y digamos que obtienes la eficiencia de los dos sistemas, la eficiencia de los dos mundos. Claro, es que no hemos dicho la trampa de que la criptografía asimétrica pues supone tener un mensaje a veces más pesado de lo que es el propio mensaje solamente al cifrarlo. Bueno, pero aunque nosotros hablemos de procesos complejos ¿Y por qué y caros, o sea, mi iPhone es perfectamente capaz de hacerlo en unos momentos dados. Sí. Total, los ordenadores de hoy en día son tan poderosos Sí. que deberían de poder utilizarlos Claro, sin ningún pero problema. piensa, por ejemplo, en SSL, mi ordenador personal puede ser tan potente que puedo cifrar toda la sesión con RSA, pero el servidor web del banco de turno, No. que tiene que soportar 100.000 clientes, puede ser potente como para cifrar la sesión completa de un usuario, o de 100 o de 500 con RSA, pero a la hora de términos de eficiencia, tener 100.000 usuarios y cifrar todas las sesiones con un método tan costoso cuando existe una alternativa igual de segura, que no tal, pues hombre, pero no es tan practicable. Es más eficiente cifrar Sí. simplemente la parte de autenticación, donde sabes que lo más Sí. sensible es tu contraseña. Claro, exacto. El resto de las cosas de que, hoy día comí un sándwich y estaba malo, no es tan... De hecho, hay páginas que lo que hacen es eso. Por ejemplo, antiguamente había ataques contra Twitter y estas cosas porque el proceso de login estaba cifrado, pero el resto de la sesión iba en claro. Y ya no. Y se podían hacer ahí apaños. Sí, las cosas que hacen los hackers. Si necesitas trabajo y una nueva profesión, hazte hacker. ¿No? Bien, Ahora, pero ¿por qué la gente no utiliza más PGP? Yo utilizo PGP, Pues pero porque- no es que la gente me envíe a mí sus correos y me digan, oye, descárgate mi clave pública y... pues porque tenemos que explicarlo en Mundo Hacker, porque es una cosa que está en el laboratorio, lo veremos, cómo lo podemos utilizar. Bueno, con Jesús trae las prácticas, lo sencillo que es que nadie lea tus mails, ¿sí? Pero hay que comentárselo a la gente cómo hacerlo, que es de una manera transparente para ellos. Ataques criptográficos, o sea, vale, ya sabemos cómo cifrar cosas, cómo utilizar la criptografía, pero ¿existen los ataques criptográficos? ¿Alguien lo utiliza? Hombre, existen. Desde... ¿Adivino la contraseña de mi novia? Sí. Y aplicar ingeniería social, ataques mining the middle... Pero yo digo sobre los textos, sobre el criptograma, sobre el texto, sobre el texto cifrado. vale, vale. A eso me refiero, ese es el análisis, el ataque criptográfico. Desde la época de, digamos, los algoritmos clásicos, existen métodos de que eso hace criptoanálisis. mucho, ¿no? Hace mucho. Sí, unos cuantos meses o 2000 años. Eso sí, 2000 años. ¿no? Existen métodos criptoanalíticos para poder obtener información y hoy en día esto ha ido evolucionando a lo largo de todos los algoritmos clásicos, la máquina Enigma, todo esto, y hoy en día en criptografía digital siguen existiendo distintas técnicas para, digamos, intentar encontrar debilidades en los algoritmos que nos permitan obtener pistas. Entonces, existe. Un ejemplo es la fortaleza de RSA se basa en el problema matemático de la factorización de números enteros, que es lo que hemos comentado antes. Pues ese es un problema que a la hora de intentar romperlo... Ahí empezamos con el ordenador cuántico, el que nos vendió José Manuel, el que funciona con aire, ¿no? Ese. Vale, no, cuéntalos. Este sistema romper un RSA es un problema de complejidad exponencial. Entonces, eso en la teoría de la complejidad que se ve en computación, pues es algo que cuando aumenta un poco el tamaño de la clave, la complejidad de romperlo es estratosférica y no se puede, no es Vale. practicable. Ya, eso sí es un proceso que sí de verdad es costoso computacionalmente. Sí, de hecho, tardarías más en romper ciertas claves RSA que el tiempo de vida que llevamos en el universo. No está mal. En Yo el no- universo, yo al no loro, tengo ¿eh? tanta No hay que no llevar tengo bien- tanta paciencia. Bien. Entonces, un ejemplo es un algoritmo que inventó un matemático, que es el algoritmo de Shor, que reduce la complejidad y ya no es una complejidad exponencial, sino que es una complejidad logarítmica. Entonces, automáticamente la complejidad de romper este sistema decae, pero varios órdenes de magnitud. Pequeño problema, es un algoritmo cuántico. Tiene una parte que requiere hacer transformadas de Fourier cuánticas y hoy en día, con la tecnología de que disponemos, no se puede hacer a gran escala. Vamos, IBM que las únicas demostró... personas que tienen el ordenador cuántico es el Pentágono. Y Jean-Paul. ¿no? Y Jean-Paul, también Y lo Dimitri. No, y Dimitri, pero también lo veréis en Deep Space o Star Trek de Next Generation. No, pero sí que En se ha Battlestar demostrado... Galáctica estoy seguro que tienen uno. Muy buena. Se ha demostrado ese algoritmo. IBM lo demostró en su día con un ordenador cuántico a nivel molecular y se demostró que el algoritmo funciona. Es decir, es cuestión de tener... Los recursos, ¿sabes? Es cuestión de poder querer gastar los 100.000 millones en tu ordenador cuántico. Vale, Jesús, ¿quieres aportar algo? ¿Tú eres un tío inteligente? ¿O No, le pareces, por lo de menos? matemáticas no me gustan. Un muchacho sincero. Bien, pero ¿qué utilidades? Es decir, porque estamos hablando... Bueno, la verdad que está quedando bastante claro, porque esto es difícil de explicar Sí. verbalmente. Pero ¿qué utilidades o qué aplicaciones en el mercado hay, ¿no?, que nos permiten utilizar criptografía para hacer la vida más segura o más fácil? Más segura. Más Enigmail.
Enigmail o, por ejemplo, TrueCrypt también nos permite... Claro, sí, claro, o sea, si TrueCrypt estamos trabajando hay que en hablar oficina- desde el punto de vista para o cifrar lo que son correos, o si queremos cifrar carpetas, o cifrar nuestro propio sistema entero, cifrar pendrive, etc. Vale, yo pienso que si yo soy alguien que trabaja en oficina y de repente me tengo que adecuar, no sé por qué, al LOPD, alguien me dijo, oye, que tú tienes datos sensibles. Vale, pues tendremos que cifrar de alguna manera esos datos. Esa información. Donde yo pienso que la gente que digamos, no tiene como millones de dólares para gastarse en un ordenador cuántico para cifrar, hay soluciones muy asequibles como TrueCrypt, Sí. que es open source, se descarga libremente, o sea, de manera que está disponible libremente. Sí, sí. Y lo mejor es que yo le digo, genérame un disco cifrado de 8 gigas, ¿no? Algo que pueda caber en mi pendrive, por ejemplo. Y lo llevo como un volumen y hay una versión ejecutable desde el pendrive también para abrir ese fichero de 8 gigas y ver qué hay dentro de ese fichero que está totalmente... Y te deja elegir todos los distintos tipos de algoritmos que tú quieras, desde los más estándares como el AES hasta los más complejos de mezclar Blowfish con AES. Sí, con- sí. Pues entonces tenemos que hay utilidades, Enigmail la veremos en la práctica, para utilizar cifrado de mails. Ah, bueno, claro, el ¿sabes? cifrado que Sí, yo hay hablaba algo es cifrado de cualquier cosa, ponerlo en una carpeta que está cifrada. Enigmail, ciertamente para los correos. Para Para los los correos. correos. O sea, era ver determinadas aplicaciones que nos hagan la vida más fácil y podríamos utilizar. Sophos el- Encryption, por ejemplo, también ¿Sí? es otra es una empresa Sophos, por lo que No también- jodas, que Sophos es una empresa. Sí, 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 Pues pero que que no también- paga, no hables de Sophos, a ver. No, pero bueno, tiene por un lado, bueno, saca herramientas para poder hacer lo que tiene la parte de TrueCrypt y otra pues también para cifrar lo que son correos electrónicos, también lo que muy hace interesante. Enigmail, ¿vale? Bien, y el tiempo se va reduciendo y podríamos hablar un poquitín de la firma digital, ¿vale? Para ya separarlo de lo que hemos visto que es el criptograma y el cifrar las cosas y qué aporta o en qué consiste la firma digital. Bueno, Pues antes hemos comentado un punto importante porque se ha hablado de clave pública, clave privada y cuando lo dije en su momento comenté que son dos claves compatibles y complementarias, que yo leo tus artículos. Anda, chaval, lee un artículo de Ramiro. Ah, no, esa no es. Esa no. No, probablemente no tenga mucho que leer. Vale, es que continúa. Las dos claves son complementarias y yo decido que una hace el rol de clave pública y la otra hace el rol de clave privada. O Porque sea, además, hemos estado engañando a la gente durante todo el rato. eso es, Es verdad, valían para... sois unos hackers, Joder, qué hack sos. la ingeniería social. Vale, disculpa, Ramiro. Lo que... No pasa nada. Las- Pero tú eres... Ramiro, el de ¿eres tú Hackpot Crack. el de Hackpot Crack? Sí, sí. Vale, De hecho una pone, careta encima, de hecho ¿verdad? pone en los cuadernos Ramiro Deathmaster. Sí, eso mira, es. este chaval te leía en Sí. aquellos... Por allá año 2003, 2004. 2004 debería ser. Empezó por ahí, sí. fíjate. No me acuerdo, pero hace ya unos cuantos ¿Y años. dónde Pues está ya esto? sabéis, podéis hacer vuestras delicias con sus revistas. Esa no. Joder, sí. Antonio. Bien, firma digital. Sí, lo has dicho, son complementarias las claves. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que yo cifro, digamos, cuando yo con una clave utilizo un proceso de cifrado, el proceso de descifrado lo tengo que utilizar con su clave complementaria, pero es que le podemos dar la vuelta. El mecanismo estándar es, todo el mundo tiene mi clave pública, entonces todo el mundo aplica una transformación de cifrado sobre mi clave pública y solo yo puedo aplicar la transformación de descifrado sobre mi clave privada. Sin embargo, si damos la vuelta al sistema, yo cojo una determinada información y aplico el proceso de cifrado a mi clave privada. La parte contraria sería que se debería aplicar el proceso de descifrado sobre mi clave pública. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Ahí es donde entra la firma digital. Es decir, solamente yo, que poseo mi clave privada, puedo generar una firma digital válida. Porque tú con mi solo identidad. tienes la clave privada. Solo yo soy el que puede utilizar mi clave privada. Vale, explícamelo, pero a mí me gusta que me lo expliques, tío, como lo hacías en revista. Un texto, generas el hash del texto. Claro, bueno, y sobre eso viene- ese hash... Eso viene después, digamos. Ah, vale. O sea, la idea es que yo puedo generar firmas y cualquiera con mi clave pública puede verificarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para verificar la integridad, si yo quiero cifrar, debo de poder recuperar todo el mensaje. No tiene sentido que yo comprima perdiendo información porque luego no la voy a poder recuperar. Pero en el caso de una firma, lo que quiero es verificar la integridad. Luego, a lo mejor, no es necesario, si mando un fichero de 1 giga, a aplicar cifrado sobre 1 giga solo para comprobar que lo he generado yo. Ahí es donde entran los algoritmos de hash, que son algoritmos unidireccionales de resumen. ¿Qué es una función hash? Tú que vas a explicar. quieres participar con nosotros muchas veces. Una función hash no es tienes ni puta idea, tío. Jean-Paul, deja a Jean-Paul, que es...
Es una función inyectiva donde la imagen solamente Muy bien, tiene- este tío va a llegar lejos. Bien. sabe matemáticas. Este tío ha estudiado matemáticas. Además de otras cosas, ¿no? Como lo que es fuerte frente a colisiones, que siempre es la entrada, la salida siempre es de igual tamaño y bla, bla. Lo podéis leer, Lo podéis leer en las internet. revistas. ¿En la De Hardcore revista? Crack. Sí, bien, pues disculpa, La que se lee, ¿no? La estamos vamos a utilizar la función hash en algún momento, ¿no? Lo que se hace es que yo tengo el mensaje que voy a enviar, que puede ir cifrado o no, y eso es independiente, y yo lo que hago es sacar un resumen de ese mensaje con una función hash, de forma que obtengo una, digamos, característica del mensaje pequeña, de un tamaño pequeño, que puede ser 128 bits, 256, 512, dependiendo del algoritmo. Como su huella digital. Y esa ¿no? información lo que hago es cifrarla utilizando el mecanismo de firma digital. Vale. De forma que yo le puedo enviar, por ejemplo, a Jean Paul un correo con un fichero de 1 mega y mi firma digital de ese fichero va a ocupar muy poquito. Él descifrará mi firma, que contendrá el hash del fichero que yo calculé. Por su parte va a calcular el hash del fichero que ha recibido y si esos dos hashes coinciden, el fichero no ha sido alterado. Vale, y ahí conseguimos pues lo que la firma digital pretende, es decir, la integridad de la información, la no la revocación, autenticidad la y autenticidad. el no repudio. El no repudio, Porque el que lo hizo fuese, Exacto. porque era el único que tenía la Claro, carga que luego privada. no pueden decir, no, pero yo nunca te escribí ese correo. ¿Cómo que no? Sí, pues, tengo la prueba matemática para sí, demostrarte. pero no, es una pena que todavía la Administración Pública de Estado y todo esto que se pasan pajas mentales, ¿sabes? O sea, no, llevamos yendo hacia la firma digital así como 10 años, ¿no? Bueno, De sí, hecho, la todo firma digital, ¿cuándo se inventó? Esto, antes de los 80. La por firma ahí. digital en el 72, creo. Yo pensé que iba a Antes de decir- los 80, mira, yo decía los 80, 72, y llevamos, ¿cuánto? Como 40 años tratando de poner... No, de la hecho, una tecnología. aplicación que antes comentabais es el DNI electrónico, utiliza este sistema, utiliza certificados, yo en mi DNI electrónico tengo mi certificado privado y está protegido por un PIN, entonces cuando nos autenticamos contra la administración y hacemos cualquier tipo de transacción telemática en la seguridad social o este tipo de cosas, estamos utilizando el mecanismo criptográfico asimétrico, el híbrido, digamos, para obtener información a través de Internet y autenticándonos como ciudadanos con un certificado que nos emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Como ciudadanos, me encanta ese término. Ellos están para protegernos Ciudadanos del y mundo. para espiarnos. Bien, pues ya, el tiempo ya va siendo reducido. Se le ocurrió a Jesús también maneras de ocultar la información o hacerla inteligible, pero en este caso es ocultar, sería introducir un poquitín. Estenografía, dijiste. No tiene nada que ver con el programa. ¿Sabes? Bueno, es otra manera de ocultar Es otra información. manera, ¿no? ¿Qué es la estenografía? La estenografía consiste en ocultar información, pues en este caso en fotografías, pero también se pueden ocultar información. en tías, en tías pelotas. En la rusa, Antonio. En la rusa. Sí. De manera Dimitri. que, de manera que lo que hacemos es, por ejemplo, pues, ocultar, puede ser desde un troyano, como hemos hecho bindeando siempre. Que O se un ha hecho, mensaje, o un que queremos mensaje. intercambiar. Un mensaje. Sí, un mensaje, en este caso un Yo mensaje. creo que sería más un mensaje. Sería como que si yo empezase a leer contigo este libro, pero utilizo la estenografía para ocultar el mensaje de verdad. Efectivamente, sexo de verano. Pues no, yo pienso que será un tema, no, será un Sí, programa, eso. podemos dedicarlo a este tipo de técnicas de introducir información en cosas que son una cosa, pero que además llevan residente eso, ¿no? No sé si queréis aportar algo más, me parece súper entretenido este programa. Yo pienso que lo único de comentar de la estenografía es que la razón por qué se estudia esto no es tanto, obviamente, por querer ocultar, pero se estudia bastante porque los que lo utilizan para ocultar los mensajes son usualmente organizaciones como terroristas, del 11M. Criminales, hackers. Claro, Criminales. claro, los terroristas hackers, vamos. Los terroristas, hackers criminales. Claro, como Bueno, Dimitri. otra cosilla más para comentar es lo de los anillos de confianza. Uy, ¿vale? es verdad, eso es importante. Sí, no, bien. Vale, no sé entonces- lo que es, pero dilo. Los anillos de confianza lo Suena que realmente importante. es firmamos esa clave pública de una persona que nosotros verdaderamente creemos y confiamos en ella, y pues de esa persona pues va a tener varias firmas también de otras personas, de manera que nosotros vamos a confiar. En un ejemplo sería Pedro tiene una firma, ha firmado la clave pública de Ana, y Ana pues tiene la de sus amigos. Entonces, si nosotros, como confiamos en Ana, creamos un círculo, un anillo Relaciones de de confianza confianza. relacionado no solamente con Ana, sino con sus amigos también. Claro, yo pienso que antes de entender lo de que es el círculo de confianza, yo pienso que la gente debería entender esto de cómo confío yo en alguien que nunca he conocido, ¿no? Joder, Y ¿y eso cómo es? claro, Eso y ese es lo que pretende casi también el anillo de confianza, en el sentido de que
si Eso todos es como tenemos nuestras claves... ¿no? Facebook a lo bestia. Claro, básicamente Facebook A lo bestia. De repente tengo toda esta gente de mis juegos y yo no te conozco. A nadie. Bien. Bueno, si Ramiro, por ejemplo, dice, oye, Jean-Paul, puedes enviarle este correo a Antonio, y yo, porque te conozco a ti, yo firmo la clave pública de Deathmaster, ¿no? Y te lo doy a ti firmada. Y tú dices, porque Jean-Paul firmó esta clave, yo también, yo puedo utilizarla en mi anillo de confianza, y tú ya cuando recibas sus correos, tu correo electrónico dirá, no, tú confías en este correo. ¿Por qué? Porque tú confías en mí y yo confío en él. Sí, es como la relación de confianza entre los servidores, una cosa así. Sí, de hecho, esto entre usuarios no se usa mucho, se usa en los ámbitos en los que, digamos, se usa, por ejemplo, en empresas de seguridad y demás. Yo pienso que es como, si tienen distintos niveles de confidencialidad, o sea, si hay información confidencial, tienes un anillo Claro, que habrá diferentes solamente anillos se también. distribuye a gente que es executive o tiene necesidad de ver esa información. Pero realmente esto en la práctica hay un esquema similar, que es las firmas digitales entre autoridades de certificación en SSL. Que SSL lo utilizamos todos, la seguridad en web, y realmente se basa en lo mismo. Existen unas autoridades certificadoras que están arriba del todo y en las que nos fiamos por defecto. Cuidado, no se te caiga una. Y si un banco quiere utilizar SSL, lo que hace es pedirle a la autoridad de certificación que firme su certificado. De forma que cuando tú en tu navegador te conectas a la página del banco, te bajas el certificado del banco con la firma, compruebas contra la autoridad certificadora que está instalada ya en tu navegador, ves que es correcta y entonces adelante. Y si no lo ves, es cuando salen estos errorcitos, que te dice, atención, no se ha podido comprobar la integridad. Que fue básicamente cuando esa vulnerabilidad la explotaron cuando atacaron... A Cómodo. Fíjate, Joder, ¿qué es lo que tiene? Aquí, no, verdad, no, aquí esta gente, en Mundo Hacker se ha dado cuenta, la gente está muy puesta en tecnología. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Y seguimos siendo pobres, no sé por qué. Suele suceder, ¿sabes? Bueno, lo importante de esto es, el programa criptografía da mucho que hablar. Yo quiero que sea una primera parte de la introducción al análisis criptográfico y contar contigo de invitado para la parte 2. Siempre te comentaros que veáis la parte de Black Hat, que Yao Hamsen ha hecho un esfuerzo importante yendo de reportero invitado a la Black Hat, tomando secuencias, entrevistando gente. Me parece que por respeto a Yago y su contribución hay que verlo. Y tan solo agradecer a los de siempre, a los colaboradores habituales como siempre, su tiempo por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Muchas gracias. A Jean-Paul también, como siempre. Hasta luego, happy hacking. A Ramiro, que haya estado por segunda vez con nosotros. Encantado, hasta la próxima. Tan forma de él. Y yo tan solo deciros que os veo en la siguiente sección, que es Welcome to the Real World. Welcome to the Real World. Pues estamos en la sección de Welcome to the Real World con Ramiro con nosotros. Gracias por estar con nosotros y traernos un ejemplo práctico, ¿no?, de ataques criptográficos, ¿no? Sí. Y coméntanos un poquitín con qué herramienta vamos a hacer y qué vas a hacer. Bueno, pues esta herramienta que tenemos aquí se llama CrypTool, es una herramienta educativa de un entrenador, digamos, de criptografía. Es una herramienta que sirve para aprender un poco las cosas básicas. Como hemos comentado antes, pues esto se orienta más a criptografía más clásica. También trae elementos para la criptografía moderna. Aquí podemos cotillar un poco por sus menús. Entonces tenemos herramientas de cifrado y descifrado simétrico, clásico, simétrico moderno, con algoritmos de los que se utilizan y que hemos comentado. Sí, el RC4, DS, etcétera. Exacto, los típicos que se utilizan pues en Wi-Fi o se utilizan en cifrado SSH y este tipo de cosas. Luego tenemos asimétrico, que es los típicos algoritmos de intercambio de claves, que bueno, también hemos hablado, los criptosistemas híbridos que combinan, digamos, los dos mundos. Vale. Incluso pues parte de firma digital, PKI. Y está destinado a que la gente practique, ¿no?, en técnicas de cifrado y ataques criptográficos o análisis criptográfico, ¿no? Sí, está destinado a aprender, digamos, los elementos básicos de lo que es criptografía y criptoanálisis, para ver cómo funcionan por dentro los algoritmos, cómo se comportan y, bueno, herramientas básicas. Esta es una versión, la CrypTool 1, luego hay una versión que es CrypTool 2, que es una cosa completamente distinta, una reimplementación y un nuevo concepto, bastante más avanzado, pero realmente para empezar... Esta. Os recomiendo CrypTool versión 1.43. En la página .org del proyecto lo tendréis para descargar. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver así, ejemplitos para que hayas tenido algo así simple? Sí, bueno, pues vamos a ver algunas cosas que tenemos aquí. Entonces, vamos a abrir primero este
Ejemplo 1. Entonces aquí vemos algo que parece ininteligible. Claro, no, es que eso no lo es ni el tato. Esto parece algo muy extraño, pero realmente esto está cifrado con uno de los mecanismos más simples de criptografía que se conocen, que es el algoritmo de César. Pues ya me parece difícil. Sí, así a simple vista no, pero realmente esto lo que tiene es que, bueno, vamos a el algoritmo de César, conviene decirlo, lo que hace es una sustitución monoalfabética. Cada letra se sustituye siempre por la misma letra. En este caso es un desplazamiento del alfabeto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros aquí vemos la frecuencia con la que aparecen las letras en este texto cifrado, vemos aquí un histograma. Sí, una estadística descriptiva normal. Aquí vemos la distribución porcentual de las veces que aparece cada una de las letras, ¿vale? Esto en el texto que tenemos cifrado. Por otro lado, nosotros podemos abrir un texto de ejemplo en castellano, ¿vale? Sí. Por ejemplo, Cryptool trae ejemplos ya incorporados. Sí, para practicar. En este caso, pues el Génesis, el capítulo de Génesis de la Biblia en varios idiomas. Pues si abrimos el Génesis en castellano y lanzamos nuevamente el análisis del histograma, veremos que, bueno, aquí tenemos una distribución que, aunque las letras no son las mismas, ahí va, que lo pierdo, las letras no son las mismas, pero realmente la curva de las frecuencias pues tiene bastantes similitudes. Sí, o sea, la en el caso del español aparece si lo desplazamos muchísimo, aquí, ahí está. como vemos, esto pues tiene una similitud bastante alta. No siempre encaja exactamente, porque realmente un texto, para que las frecuencias converjan a los mismos valores, deben de ser los textos muy grandes. Si analizas el Quijote y la Biblia, posiblemente coincidan al decimal. Si analizas un texto corto, como en el caso de lo que tenemos aquí, pues no. Sí, es lo que llamamos que la muestra se acerca al espacio muestral, al total del universo. Se nota que sabes de matemáticas. Sí, alguna vez estudié algo de eso. Entonces hemos visto que se producen frecuencias que son letras más utilizadas y que podrían ser convertidas por la otra, ¿no? Claro. Eso es lo que hace. Entonces, esto nos lleva a uno de los, digamos, ataques más básicos que hay, que es el análisis de frecuencias. Entonces aquí si hacemos un análisis cifrado simétrico, solo texto cifrado, vemos que ya viene preparado para varios algoritmos. Entre ellos si le decimos César. El César, lo que hace es analizar el texto de referencia, que es el Génesis, y el texto que tenemos, hacer una superposición de los histogramas y hace una adivinación, digamos. Dice, parece ser que el desplazamiento obtenido es este. Entonces, es la C en este caso. Dices descifrar y voilà, aquí tenemos el texto. Descifrado. Muy bueno, muy bueno. ¿No serás tú Deathmaster, ese que escribía para Haspel Crack? Creo que está esperando ahí fuera. Pero... Vale, práctica una superada. Hemos conseguido descifrar el texto, vale, con el método Cesarera, con la herramientita Cryptool. Vale. Entonces, para ver algo más complejo, una evolución, digamos, de estos sistemas de cifrado simples, lo que es el cifrado monoalfabético, pues pasa a ser el cifrado polialfabético, en el que se quiere, vale, para que no analicemos las frecuencias y veamos qué letra corresponde a qué letra, lo que hacemos es que una letra no siempre se descifre por la misma, entonces se hacen sustituciones polialfabéticas. Vale, intentamos ofuscar un poco el método. Claro, la idea es aumentar siempre la complejidad del algoritmo hasta, bueno, de hecho en criptografía, digamos, no digital, se llegó a complicar hasta el nivel de la máquina Enigma, que aquello era... La caña. Se necesitó inventar los ordenadores para romperla, o sea que... Vale. Y aquí tenemos ahora un texto de nuevo cifrado. Exacto. Vale. Entonces, bueno, aquí decimos, vamos a ver qué es lo que nos dice el histograma. Y esto ya no tiene tanta característica, o sea, un lenguaje tiene unas diferencias mayores. Hay letras que se usan mucho y letras que se usan poco. Esto ya empieza a ser un poco más uniforme, no tiene la pinta de ser un lenguaje. Vale. De hecho, si intentamos, no lo vamos a hacer por motivos de tiempo, pero si intentamos lanzar un análisis de César, esto no va a funcionar. No funcionaría, vale, perfecto. Pero esto está cifrado con el algoritmo de Villeneuve. Que viene incluido para ser atacado dentro de él, ¿no? Sí, viene para cifrar, hacer las pruebas y viene también para lanzar ataques. Entonces, si vemos aquí un análisis por el algoritmo de Villeneuve, esto lo que va a lanzar realmente por debajo, aquí tenemos el análisis de Villeneuve, por debajo lo que va a lanzar es un método que se llama método de Kasiski, que lo que hace es, viendo las repeticiones de grupos de patrones de caracteres, adivina el tamaño de la clave y a partir de ahí, pues viendo esa, digamos, comparando con determinadas construcciones del lenguaje se puede inferir una clave. Esto ya lo hace un poco, se puede hacer por fuerza bruta, se puede hacer de determinadas maneras, pero lo importante es saber el tamaño de la clave. Vale, que es ese número 6 que nos ha salido ahí, ¿no? Y es cripto, ¿no? Cripto. Esto lo que hace es que si nosotros tenemos grupos de caracteres que en el texto en claro siempre se cifran con la misma parte de la clave, siempre van a cifrarse igual. Entonces, aunque una letra no siempre se cifre con la misma, si tenemos los tres mismos caracteres en el texto original que coinciden con los tres mismos caracteres de la clave, nos darán los tres mismos caracteres cifrados. Vale. Y a partir de ahí es donde se rompe un poco este esquema. Entonces, si le damos a descifrar, nuevamente descifrado. Bueno, esto es automágico. Esto es es muy interesante la herramienta.
¿sabes? Y un ejemplo más vamos a ver de... Esto ya no lo vamos a descifrar porque requeriría un proceso manual bastante más largo. Que este es el que le llamas tú... Vamos a ver ¿cómo se llama? lo que sería el cifrado homofónico. Homofónico. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros lo que queremos es que el análisis estadístico del texto cifrado aporte la menor información posible, lo que hacemos es, si la frecuencia de aparición de un carácter es 8 veces más que la de otro, asignamos 8 veces más posibles traducciones o, digamos, conversiones a la letra que aparece con mayor frecuencia. La idea es que en el texto cifrado todas las letras aparezcan con una frecuencia similar. Parecida, de tal manera Claro. que volvamos a un gráfico casi uniforme del todo, ¿no? Ajá. Así hacemos lo que se conoce como confusión. Entonces, si nos vamos aquí a herramientas para análisis y vemos un histograma, vemos que esto ya pues no es completamente uniforme porque el texto no es muy largo y al final siempre se producen anomalías, pero realmente esto ya tiene una pinta bastante más plana. Entonces, el análisis de estadísticas o de patrones ya no nos va a revelar tanta información. Ajá. Esto es un ejemplo un poco más avanzado y bueno, requeriría un criptoanálisis un poco más manual. Vale, y después de otra manera tiene la opción para empezar a atacar, si sospechamos que es este tipo de cifrado, para Sí. empezar a trastear con él e Sí. intentar descifrar el texto, Se ¿verdad? puede hacer directamente aquí un análisis por sustitución y entonces es cuestión de asignar las letras que crees que va con cada una y se puede ir haciendo prueba-error. Pues me parece una herramienta súper buena para introducirse en el análisis criptográfico. Darte, como siempre, las gracias por estar con nosotros y soportarnos. A vosotros, un placer. A vosotros recomendaros que utilicéis la herramienta que Ramiro nos ha traído, que cuando la descubrimos nos gustó mucho. Y tan solo deciros que nos vemos en la segunda práctica que viene con el compañero Jesús. Apúntate al curso superior online de seguridad informática y hacking de sistemas impartido por la Universidad Rey Juan Carlos y Prosultin. Puedes informarte en esta dirección de correo: seguridadinformática@prosultin.es. Te la repito, seguridadinformática@prosultin.es. No te olvides de informarte. El mejor curso de seguridad y hacking que podrás encontrar online. Mierda, hasta luego. Y estamos de vuelta en el taller 2, donde vamos a ver criptografía aplicada con herramientas, y dar las gracias a Jesús por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Y cuéntanos un poquitín de qué es lo que vamos a ver. El Bueno, uso de... Enigmail, en este caso Enigmail, ¿vale? Enigmail es una herramienta que nos va a permitir cifrar los correos electrónicos, ¿vale? Para ello tenemos que tener una serie de requisitos, como tener instalado en el equipo Thunderbird O sea, primero, tenemos que tener Thunderbird. instalado. Lo siguiente será tener también PGP instalado en nuestro sistema, ¿vale? Instalar también Enigmail, ¿vale? Enigmail viene a ser, o sea, tengo Thunderbird, Enigmail viene a ser una especie de plugin. Es un plugin. Que agrego, Es un plugin que lo agregamos desde herramientas, Sí. complementos, ahí está, extensiones, dentro de la ruedecita esta, le damos a instalar complemento desde archivo y buscamos donde lo hayamos descargado en el directorio donde esté, ¿vale? Entonces le daremos a abrir, a instalar, en unos segundos nos aparecerá una especie de ventana y nos dirá que en 3, 2, 1 se instalará el plugin y se reiniciará Thunderbird y nos aparecerá una nueva pestaña que pondrá OpenPGP. OpenPGP. Entonces tenemos Thunderbird, instalamos esta especie de plugin que es Enigmail, y además tenemos que tener instalado PGP, que lo bajamos de la página oficial .org de PGP. Y ya está. Ajá. O tú también lo has instalado con el... Con GPG for Win. Vale. Que es otra herramienta que podéis instalarlo con Cleopatra y bueno, trae varias herramientas más para cifrado de correos. Bien, pues en el momento que ya tengo configurado, es decir, ya estaría en disposición de generar esas famosas claves pública y privada que hemos estado hablando, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a la pestaña de OpenPGP y tenemos dos maneras de generar nuestro par de claves, o ir a administración de claves o utilizando el asistente de configuración. Administrador de claves, a lo macho. Vale, a lo macho, vamos a ir a lo macho. Vale, entonces, mira, por defecto hay veces que la primera vez que instalamos Enigmail no nos viene chequeada esta pestaña, entonces es bueno chequearla por si tenemos algunas claves que ya las hayamos guardado. Sí, claves públicas que nos ha enviado gente, etcétera, sí. O las nuestras propias. O las nuestras propias. Este va a ser nuestro contenedor de claves, ¿vale? Entonces chequeamos aquí en mostrar por defecto todas las claves y nos aparecerán. Vemos que ya tenemos algunas, ¿vale? Vale. Entonces, para generar nuestro par de claves, pública y privada, vamos a generar y nuevo par de claves. Entonces, aquí tenemos varias opciones, que tenemos la clave expira dentro de X tiempo, ¿vale? Luego también en avanzadas podemos decirle el tipo de algoritmo que va a utilizar, RSA, RSA, en este caso. está bastante bien.
Y luego en la frase clave es la clave que se le va a aplicar a nuestra clave privada. Vale, la famosa passphrase que hemos hablado. Es decir, ¿Por qué? Porque si alguien en algún caso nos coge nuestra clave privada, pues podría descifrar todos los correos que nos manden con nuestra clave pública. y por eso lo protegemos con una password que sea aceptable, que sea dura, de tal manera que el objeto más importante para proteger es nuestra clave privada, y por eso le ponemos esta contraseña, ¿no? ¿Vale? Vale, pues tú ponle 1, 2, 3, como siempre. 1, 2, 3, 4. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale. Recordamos que deben de ser complicadas, ¿eh? Y le damos a generar clave. Está asociada a una cuenta de correo, Está en este asociada a la caso cuenta de a la de correo, Yago Ramos. ahora en este caso es la única que tenemos nosotros, porque si vamos aquí, antes de generarla, en cuenta y de user, pues nos aparecerán aquí las cuentas que tengamos nosotros agregadas dentro de Thunderbird. Vale. Entonces, como solo tenemos esta, la de Yago Ramos, que es p3@grupodata.com, Perfecto. pues seleccionamos esa y le damos a generar la clave. Entonces, ahora se va a generar el par de claves, tardará un poquillo, empieza a generarlas y también nos va a aparecer, nos va a generar nuestra clave de revocación, ¿vale? Un certificado de revocación. En caso de que este sea manipulado, pues generamos el certificado de revocación para que se anule. Para que esta clave deje de tener vigencia y nadie Eso pueda es. utilizarla. Entonces la guardamos Sí, en un contenedor seguro, donde quieras. y metemos nuestra passphrase. 1, 2, 3, 4. Vale, ¿Vale? perfecto. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es importar nuestra clave pública que se ha generado de Yago Ramos y se la vamos a se la vamos a enviar por correo, en este caso, vamos A un amigo, a un alguien amigo. con el que queremos intercambiar comunicaciones email de manera segura. Eso es. Vale, ¿y cómo es la Entonces opción? vamos a enviar claves públicas por correo. Vale, ¿Vale? Se la vamos a mandar a P1, vale. que es Antonio. Ahí está. Vale, P1, vale. Esta es mi clave Sí, pública. esta es mi clave. Para que nadie lea nuestros mails. Yo creo que con esto ya está. Vale, y enviar. Le damos a enviar. Vale, entonces. Vale, ahora el que recibe tendrá que incorporar esta clave pública a su repositorio Eso es en su contenedor de claves. y él podrá ya empezar a enviarnos mail cifrados a nosotros porque Ahora, tiene claro. nuestra clave pública, ¿no? Entonces, utilizando ¿Este en es nuestra él? clave, aquí nos ha Hombre, llegado. ahí ha llegado. Esta es mi Ajá. clave pública. Entonces, esto lo que hacemos es guardamos la clave pública. Vamos a generar una carpeta. Clave pública. Pública. Vale. La guardamos ahí. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a OpenPGP, a administración de claves, y debemos de unir en y aquí nuestro, debemos de nuestro guardar contenedor. la de Perfecto. Sí, la clave, la de Yago Ramos. Que nos la de ha Yago enviado. Ramos, ¿vale? Entonces Vale, la vas a vamos a importar. importar claves desde un fichero. Ahí la tienes, clave pública. Eso es. ¿Vale? Dice Perfecto. que se ha importado correctamente. Y Y ahora ahora ya es cuando ya podemos escribir nuestro correo y cifrarlo con la clave pública que nos han mandado. Hagamos uno así, uno de prueba, Le rapidito. vamos a redactar. ¿Vale? Vale, para P3. P3, vale, perfecto. Y asunto, esto no lo lee ni el tato. Esto no lo lee ni el tato. Ni el tato. Mensaje oculto, mensaje privado. Mensaje, Privado. vale, enviar. Pero hay que bueno, seleccionar también que queremos cifrarlo, ¿vale? Cifrar mensaje, también se podría firmar en caso de que queramos. Sí. Y ya, pues lo que vamos a hacer, lo curioso es que cuando le damos a enviar, nos va a aparecer el texto que aparece aquí, mensaje privado ya cifrado. Genera lo que se llama Vale. el bloque ASCII, ¿vale? Sí, eso es. Y ahora ya nosotros nos vamos como Yago Ramos Eso es. y vamos a recibir un mail que solo nosotros podemos Solo descifrar. nosotros, con nuestra clave privada. Privada, perfecto. Enviar, recibir. Mira, ahí ha llegado. Esto no lo lee ni el tato. ¿Vale? Y ahora, Ahora hay efectivamente. que escribir, claro, la passphrase Sí, para que podamos utilizar nuestra clave privada. y nos lo Mensaje descifra. privado. Mensaje privado. Pues no, la verdad que Jesús, primero de todo, darte gracias por el tiempo que siempre dedicas en preparar cosas de manera práctica. A vosotros solo cabe decir que os animamos a utilizar Enigmail y a intercambiar ya correos cifrados con vuestros amigos, etcétera, para que nadie pueda leer vuestros correos. Y tan solo deciros que os esperamos viendo las imágenes de la Black Hat en Ámsterdam después del informe Dimitri. Chao.
Hoy yo, el gran Dimitri, pondré a prueba la Agencia Nacional de Inteligencia. Yo sé que escuchan este canal y enviaré un mensaje encriptado en alguna lengua eslava, porque yo domino bien esas lenguas. Les tengo troyanizados. ¿Acaso que ellos consiguen desencriptar mi mensaje? Lo sabré. Mi capitán, Pero joder, no te he dicho 1000 veces que soy coronel. hay actividad en el canal. Creemos que hay un mensaje para todos los hackers del hacker número 1. Déjame ver. Efectivamente, métodos criptográficos. Estos malvados están utilizando métodos matemáticos. Puede retirarse, necesito poder de cómputo. Sí, mi capitán. Joder. Presidencia de Gobierno. Tengo un DEFCON 2, Seguridad Nacional. Sí, quiero hablar con el presidente. ¿Qué? ¿Que el presidente está paseando al perro? Bueno, con el secretario de Estado, que está en la feria de abril. Joder, quiero que me pasen con el CPD, Centro Nacional de Cómputo. Espero. ¿Sí? ¿Quién está al otro lado? ¿Con quién hablo? Identifíquese, grado. Yago Ramos. Graduación. Ah, que tú eres el de los mini-jobs. Sí, bueno. Quiero el ordenador cuántico. Llamo de la Agencia Nacional de Inteligencia. Que el ordenador cuántico que no funciona. ¿Pero por qué? Que está vacío, que no tiene nada dentro. Pero si eso lo vendió José Manuel, el de Security for All. Pero no funcionaba eso con aire. Por favor, asígname, déjalo, asígname 10.000 CPUs instantáneamente. Quiero hacer un ataque criptográfico contra un mensaje interferido. Espero. Coronel, Sí, llámame capitán otra vez. Dígame, que tenemos algo. hemos descifrado parte del mensaje y aparece un nombre, Dimitri. El este. Vuelven al ataque. Llama a los especialistas eslavos, a los que disponemos de ellos, si queda alguno. Sí, mi coronel. You wanna fuck with me? Mi capitán, permiso para entrar. ¿Cuántas veces he dicho que soy coronel? Perdón, mi coronel. Tenemos el mensaje descifrado, Trae. pero yo creo que las máquinas se han equivocado. Como especialista de lenguas eslavas, no creo que... este Tú es no el tienes ni mensaje puta verdadero. idea. Yo soy un número, yo leo los números. A mí en mi promoción me llamaban el número pi. Míralo, efectivamente. Porón, pompero, que viva España. Os esperamos en la dirección abajo señalada y geolocalizada. Pedimos la unificación de todos los cuerpos de hackers del mundo. Firma Dimitri. Te tenemos, Dimitri. ¡Joder, que soy coronel! Hola a todos. Estamos aquí en esta edición 2012 de este congreso al que llegamos ayer, que se llama Black Hat Europe, que es uno de los congresos más conocidos. Bueno, yo no lo conocía, no, es broma. Es uno de los congresos más conocidos del mundo y este año celebra su edición 2012 en Ámsterdam, a diferencia de años anteriores que tuvimos la suerte de tenerlo en Barcelona, en España. Sin embargo, en Ámsterdam, la verdad que agradezco que haya sido este año aquí, porque me ha permitido conocer cosas muy importantes de Ámsterdam, como la marcha nocturna, pues los canales, todas esas cosas que hacen que el Congreso tenga un valor añadido, no solamente lo que serían las conferencias en sí, sino en sí el valor añadido del Congreso. Este año, además de todas esas marchas nocturnas, que no os voy a contar porque no vienen al cuento, este año os presentaremos algunas de las conferencias, de las ponencias muy interesantes que se van a presentar aquí. Entre ellas, pues tenemos ponencias sobre dispositivos embedidos, sobre seguridad mediante troyanos, algún workshop muy interesante como basado en el lake del código fuente de Zeus. Tenemos cosas bastante interesantes que os vamos a presentar.
Además de esto, hablaremos con la organización, de modo que nos cuenten un poquito de cómo se organiza un evento como este y de algunas de las cuestiones más interiores de la organización de Black Hat Europa. Espero que os guste este reportaje, que bueno, he intentado que sea divertido y que tenga algún valor añadido para vosotros. Esto también es Black Hat Europa. Estamos aquí en Black Hat 2012 a punto de entrevistar a Shane McDougall, que es un conocido experto en la trata de modelos de ataque. Ha hecho una serie de estudios sobre modelos de ataque y nos ha explicado una conferencia muy interesante en la que se hace un análisis exhaustivo de los actuales modelos que utilizan los atacantes. Vamos a presentarlo, es Shane McDougall. Hi, Shane. Can you please explain us a little bit so clearly for our viewers, our public, what was the conference like? Black Hat Europe, it's interesting. It's interesting. It's a lot smaller than Black Hat USA, but I like that. It's a lot more intimate. You can really get one-on-one with the speakers and the workshops and stuff. It was interesting. I like it. So you have also assisted to the conferences, and you were also an attendee of the rest of the conference. Yes. Yeah, I mean, some of the workshops are great. I mean, you get to play with the teensies and programming and stuff like that. It's a fun conference. A very, very European conference, which is refreshing. Also in Amsterdam, that's something we are very glad that's here in Amsterdam. Yes, very glad. All right, what was the central theme of your conference? Of my presentation? Yeah, of your presentation. Yeah. My presentation was basically about creating an offensive threat model, which is a threat model that's for attackers to use. Traditionally, threat models are out there for defenders, for companies to say, here's our product, how do we defend against it? But there's no real attack model out there for attackers, a threat model for attackers. So what we did was we kind of broke down a lot of the attacks that we've seen used in nation states, EPT type attacks, that sort of thing. And we, as well as stuff we use in regular pen tests, and kind of broke it down into its essential components and created basically a model for attackers to use. And we try and get away from just traditional targets as well. I mean, anybody can point Metasploit at an enterprise and let it run. The reality is, if you're going to get a really pervasive attack, an ongoing attack from many different vectors, you need to expand your traditional threat targets, and that's what we've done in our talk. We focus a lot on human element, non-traditional targets, like attacking employees' homes. Obviously not attacking with guns, but going through the garbage, right? Because if you're going to be shredding your stuff at work, probably with cameras and stuff, but at your home, no. I mean, if they're shredding, they're probably using a real cheapo shredder, right? Their home is probably not well protected. Their home network's probably not well protected. And we also break down the targets into who are some of the people they hang out with, their family, what are their hobbies, that sort of thing. Just break everything down into as small individual components as you can. Every asset breaks down into individual components, and then you see, how do I attack that particular component? It's the less secure theory. It's something like you have a very secure system in your enterprise, maybe, and then you just fly to another city, and in the airport you need a connection, and you connect to the open hotspot network, and there your security will be very exposed. So you analyze where the small parts of the security are to load such a sequence. You can get a better attack. Well, that's exactly right. And I mean, a lot of our talk too is about timing attacks, right? The right time, right place, and how you can really try and force those times of attacks. So, for instance, conferences are a perfect example. When someone's traveling, like you said, I mean, you can force those windows. It's the same thing when people have patch windows. You notice that a lot of enterprises get attacked successfully during patch windows. Well, it's the same thing with humans. When's the human patch
window, or when are their environmental variables changing and most exposed to attack? You know, when are they out of the bar? Can I get them out to a bar? Can I get them drinking? And when they're drinking, I can get grab a hold of the laptop, grab a hold of the thing. I mean, there's tons of different ways you can make a person vulnerable. Yeah, that's very interesting. Last days I was thinking about one attack that could be made in the night during their sleep. You can make, if they are wake on land, for example, enable computers, they use wake on land, enable computers, and you use the time, they are just sleeping, and you can switch on the computers at that moment. And maybe the Windows services start and so on, and you can throw an attack at this time. It's something like that. You are studying what's the better timing to make an attack. Sure. And we were actually just talking about this in the Teensy lab, about developing some modules within that will be time-based attacks. Because if you're running a TC attack and you see all the stuff that's typing out on the screen, somebody's going to see that. Yeah, that's right. Hopefully somebody sees it. But if it's running at night, they're probably asleep. So, and again, you can model when they're awake, when they're asleep by checking, a lot of their activities, physical surveillance, that sort of thing. Very, very interesting. Thank you very much for your conferences. And have the next time here. Oh, I will. Thank you. Thanks for having me. Amsterdam. Thank you. Hi, my name is Aro Hansen. He is Ken Mailer. He is one of the speakers in Black Hat Europe 2012. And his conference has been very, very, very interesting. About one of the, let us see, malware that I better know, that's Zeus. Can you explain the viewers what was exactly the theme of your conference and what were you trying to represent? So what we've seen in the last few years is a rapid growth of botnets, and specifically Zeus. And Zeus has been used for financial malware, so it's been stealing people's money from their bank accounts for several years. What we've seen recently, it's now also being used for by people who want to do advanced persistent threats. So they're trying to break into companies and steal their information. And the Zeus kit, unfortunately, is simple to use to do that. And one of the gaps we've seen is security researchers who are trying to defend their networks just don't really have the experience in Zeus to understand it, and therefore how to defend against it. They can read security journals, they can read intelligent articles, but if you ask them, well, how does it really work? How would I detect it? They really did not know. So what I attempted to do was give a good background on what it is, how it works, and then show people hands-on how to build their own botnet, and therefore they can understand what it's capable of, and therefore how to detect and eventually defeat it. Yeah, it's very interesting because I'm in your point of view that to know malware you have to use it to play with it, just to not only as a forensic view, also as a malware view, as a user view. So that was the thing you were explaining in just a little workshop with you about it. Another question: why do you think what's the leak of the source code of Zeus? What was the reason that it could be maybe just accidentally, or there is a more profound, more intense reason for the leak? That's actually, we don't definitively know. What we do know is that there's multiple versions of speculation. One of them thinks that the actual creator of Zeus leaked it purposely. At the time, there was an FBI Interpol operation called Operation Try to Breach. It took down a major Zeus crew, which is very closely linked to the author of Zeus. And many people think that at that time the author was very worried and just wanted to put that out there to distract attention. Other people think that the author of the Zeus code was making a lot of money out of it. So what he decided to do was, once he captured it, managed to take off the data protection. And believe it or not, there is no honor amongst thieves. So malware, people protect their own malware from unauthorized copying. So they think that once this person was able to figure out how to undo that they just release it purely out of malice. So we're not really sure. And what was the natural evolution of the Zeus code from the lake until now? Are there very new new versions that are then more dangerous, that are now more involved in banking, or what was the natural evolution of the lake? So when the leak occurred,
first of all, everyone could actually get their hands on the source code, and they went in there and they looked at it. Now, some people, it was their first ever time getting hands on a really advanced version of malware. So what they did was they just customized it, and you had multiple Zeus crews, hundreds of Zeus crews, primarily around Eastern Europe, but now globally, who've just taken it and started deploying it. So banks and individuals have been just, it's been an exponential growth of malware. That's the first thing that happened. Then you've had people with competitive malware, such as SpyEye, and SpyEye is a competitor to the Zeus malware kit, and they've taken modules from Zeus that Zeus did better than it, and they've integrated it. So that's the second thing we've seen. Then the third thing we've seen is there have been whole new Zeus versions called ICE 9, and a new one called Citadel, which has recently come out, and that's just taking that to the next level, where they're actually offering customer support, feature review, and if you're a malware person, you can contact the Citadel crew and say, hey, I'm interested in a module that does X and Y. And they will actually take money and develop it for you. So Zeus has become a cottage industry, but it's rapidly growing into a much larger industry. Okay, thank you very much for your interview, and that was all for today. Thank you very much. Thank you very much. All right. This is also Black Hat Europe. Estamos aquí con Simón Roses, ¿verdad? Roses, lo pronunciamos en español, entonces. Sí, Roses. Vale, Roses, que nos va a explicar qué hace un español en Black Hat 2012. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros. Y bueno, pues yo la charla que voy a dar mañana, por la tarde, pues es una charla sobre vulnerabilidades en aplicaciones móviles, en smartphone. Y básicamente, pues un poco lo que se ha hecho en este proyecto, ha sido un proyecto de un poco de más de, y básicamente pues ha sido bajarse algunas aplicaciones bastante conocidas, tanto de Android como de iPhone, y se han buscado vulnerabilidades. Entonces mañana en la charla se van a presentar qué vulnerabilidades son, pero no se va a decir qué aplicaciones son para no tener problemas, vamos. Estamos hablando de compañías bastante famosas, de banca, redes sociales y bueno, os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. ¿Y hacia dónde irían estas vulnerabilidades? ¿Qué podríamos esperar de la vulnerabilidad en sí? ¿A qué acceso nos daría? ¿A qué accederíamos? Bueno, pues hay un poco de todo. Hay tipos de vulnerabilidades de cosa de scripting, inyección de SQL, contraseñas. He conseguido un montón de contraseñas sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué más? Hay temas de permisos, aplicaciones que integran redes sociales que muchas veces a lo mejor no tiene tanto sentido, recogida de información, que muchas aplicaciones recogen una cantidad exagerada de información del dispositivo. O sea, hay un montón de serie de vulnerabilidades que expondremos en la charla. Esa vulnerabilidad dependerá también del manifiesto de esa aplicación, o sea, de los derechos que tenga la propia aplicación en sí para obtener información. Exacto. Hay algunas vulnerabilidades que sí están relacionadas con el manifiesto, otras no. Y del manifiesto también pues hablaremos también de vulnerabilidades en gente que los manifiestos que están mal configurados o requieren demasiados permisos de aplicación cuando no hace falta. Todo eso también lo vamos a cubrir ahí eso en Android. Luego en iPhone pues hay otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades, como conocerás en iPhone, aquella que fue muy conocida el año pasado de la geolocalización, por ejemplo, de la extracción de registros, por ejemplo, del propio sistema, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, bueno, es lo que también, eso exactamente, pues que Apple, pero al final todos, Google también recoge información, Apple, pero luego también hay un montón de empresas pequeñas que tienen, empresas, o sea, que no son los grandes, que también tienen aplicaciones con muchos usuarios y también recogen una gran cantidad de información. Entonces, también un poco la pregunta es, ¿quién te preocupa más, Google o Apple, que en el fondo por lo menos sabemos dónde están y quiénes son, o empresas que nunca has oído hablar que recogen prácticamente la misma información que ellos? Pues espero que sea muy interesante, te deseo suerte para la gente disfrute y vea un poco las vulnerabilidades que hay en el tema de los móviles, porque hombre, ahora estamos hablando que muchas de estas aplicaciones tienen millones de usuarios, ¿no? Veremos algo, extractaremos un poco de esa conferencia y sobre todo mucha suerte para mañana. Pues muchas gracias. Encantado. Gracias. Bueno, estamos aquí en Black Hat 2012 con otro español, con José Miguel Esparza de S21Sec, conocido en el sector, muy conocido en el sector en España y en otros países también, que ha venido vamos a decir, a la parte Arsenal de Black Hat y que nos va a comentar qué es lo que tiene preparado para nosotros. Sí.
Pues yo lo que vengo a presentar es una herramienta de análisis de PDFs. Ahora que las vulnerabilidades de PDF, ¿verdad? Se llama. Sí, PIPDF. PDF, vale. Sí. Que entonces se encarga de analizar los documentos PDFs, intentando saber si son maliciosos o no, si tienen vulnerabilidades o no. Ahora que el tema de PDFs con vulnerabilidades están bastante de moda, como llevan unos cuantos años de moda. ¿Hay novedades en este sector últimamente en cuanto a lo que es vulnerabilidades en PDF? ¿Hay novedades en cuanto a nuevo código, nuevas posibilidades de inyección de código dentro de los propios archivos PDF? Hombre, cada año salen vulnerabilidades nuevas en el formato de PDF, en la Ruby Reader, y sobre todo, igual hace unos meses se ha incluido también el cifrado, que antes igual no se incluía, el cifrado de los propios PDFs, que se abren directamente sin necesidad de password y que dificultan un poco el análisis de esos documentos PDF. Ajá. En este arsenal en el que estás, bueno, alrededor de cuántos participantes suelen entrar en un workshop de este tipo? Pues depende un poco de cómo se celebran a la vez que las charlas, depende un poco también de con quién estás compitiendo en las charlas, ¿no? Claro. Pero bueno, por ejemplo el workshop que hizo otro colega relacionado con PDFs también, pues que habría unas 25 o 30 personas más o menos a ver, unas 40. Personas muy dedicadas a este mundo. Claro, pero es un tema muy específico de análisis de PDFs y documentos. Como muy directo. Pues muy bien, lo mismo te digo, suerte con toda esta workshop y felicidades por tu herramienta. Vale, muchas gracias. Encantado. Encantado. This is also Black Hat Europe. Estamos aquí en Black Hat de nuevo, entrevistando, entre otras cuestiones, a asistentes a este evento, y nos ha extrañado ver una chica tan guapa como esta que asiste a un evento como Black Hat 2012, entonces no hemos podido irnos sin preguntarle qué hace ella aquí en este evento. Okay, what are you doing here in such an event like Black Hat? It's not very normal to see a woman here that comes to this kind of events. That's very true, unfortunately. But a few of us had to make a start, so I mean the reason I'm here is because I studied information security and I plan to get into this field and build a career. So I thought it would be a good chance to see what the experts are doing and what they're handling with. So since it was in Europe, I thought it was a great chance to participate and hopefully one day the one in Las Vegas. So you mean you come from Cyprus only for the event? Yes, mainly yes. Mainly yes. All right. So it's something like a professional interest, but at the moment you are working in security? In the moment I'm working in an IT firm, but it's not mainly security what I do. So I'm looking to get into security, and the main reason I'm here is to explore the possibilities and make a choice on the track I'm following. Very well, very well. Have you assisted to the conferences or workshops? Sorry? Have you assisted to the conferences and workshops? What do you mean about that? That were good conferences? What do you expect from them? I'm very pleased from the outcome of most of them. I mean, the knowledge is very important, and the people who spoke know what they're doing, so it's very inspiring. I haven't attended any of the workshops, but yeah, I'm just here to get new information and then go hands-on experience. So. And one very important question: what are you going to do tonight? Depends what you have in mind. I don't know. This is also Black Hat Europe. Ok, estamos aquí de nuevo en el evento Black Hat 2012 en Ámsterdam y vamos a hablar con Travis Kellogg, que es uno de los, el principal organizador de este evento 2012 en Ámsterdam. Hi Travis, how are you? Good, thank you. Yeah, okay, we're going to speak about the organization of this kind of event here in Europe. First, I want to ask you,
if there were any special reason to go out from Spain, and last year was Barcelona and the year before also, what was the main reason to take other country, other place, other city to make the event? Yeah, we just felt that Amsterdam might serve as a better centralized hub for everyone, for the entire security community of Europe. A lot of people can just take a train to Amsterdam and that type of thing. So we really wanted to centralize ourselves a little bit more. Is there any personal reason also for Amsterdam? Is there a place you like to live in? Or? Well, I love Amsterdam, and in fact, we were here 2 years before, and so we knew what a great city it was, and so it was basically a slam dunk to come straight back. We knew it would be a good show. So, has it been easy to organize such an important, such a big event here in Amsterdam? It's easier than other parts because it is such an international city, and they're used to dealing with conferences and lots of external people coming in, and of course the Krasnopolski is a great hotel, and they can handle all of our people. Of course, it's difficult anytime you're organizing an event an entire continent away across an ocean. It can be a little difficult and challenging. But what could be the main difference between this event and the main event? Let us say main event in Las Vegas. We try and tailor the content for. Well, I shouldn't say we completely tailor the content because we try and bring the newest techniques regardless. But we do try and tailor the content to the attendees, and so we would do things that might be more important to the average European, such as we brought a smart meter, hacking smart meter, or the vulnerabilities in smart meters, because I've heard that smart meters are such. We did some research and found out that they're really popular and they're taking over here, so people need to know about them. We've had things about chip and pin. That chip and pin hasn't made it to the States yet. So, but there's definitely security issues with it. Can you tell our viewers what's the typical person that assists to this kind of event? The typical profile. Right. Our typical attendee is the technician. Our typical, because we have such a high level of technical content, it's usually the guy that actually has to implement and do the actual task in the organization. We do have a lot of the CSOs and that type level, but we also have their right-hand man, the really smart guy in the organization that has to that basically tells the C-level people what they should be worried about or what they should be concerned about. Has this changed in the last maybe 15 years that you have been organizing this? Yeah, well, security has become such a huge issue in the last 15 years. When I first started with computers, it was kind of just taken for granted that you would trust everyone. But as more money and more things move online and more tasks and duties, then that stuff needs to be protected. Security needs to follow where the information is, and information is now completely in the web and out there. It used to be in books, and now it's all in the cloud. So. Yes, I see like at the moment the profile has changed since we are speaking many years ago. I also began in the computer security many years ago, and we were a strange group of persons, closed group, hidden group of persons, and now the profile of the people that comes to these events are very different. It's like a business, big business IT corporations that sends people from the employees. Actually, people like you and I should feel a little honored. It's because they're finally coming to listen to us. Is what it is. They realize that this is a very important thing, and a lot of their businesses rely on this, and states and nation states as well. I mean, I'm sure you've heard of it. Many of the nation states consider land is important to defend, air and water is important to defend, and now cyber is the next domain that you have to take you have to watch out for. The next business. Yeah, exactly. All right, thank you very much. It's just all. I'm impressed with the organization. I think it's wonderful organized. And it was one of the best events I've been in the last years. Thank you very much for it. Well, thank you very much. We're happy to bring it here, and we can't wait to come back next year. All right, thank you. Thank you. Esto también es Black Hat Europa 2012. Les metí ahí a mirar.
Bueno, como veis, esto se acaba aquí, como siempre acaba, en un avión camino de casa.